Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso. Por favor, senadora. Gracias, presidente. Hemos escuchado durante este tiempo de esta reunión, o desde que la presidenta anunció que iba a remitir este proyecto de ley y donde los sectores de la oposición manifestamos que no íbamos a participar del debate en las comisiones, que habíamos una serie de voces en prosa, en poesía, en lunfardo, en castellano castizo, en lo que quisiera, que habíamos declinado el debate y que nos negábamos a saldar una deuda de la democracia. Esto, presidente, la primera hipocresía institucional que ha transcurrido desde que dio luz el Poder Ejecutivo que mandó este proyecto de ley. No voy a animar estas palabras con palabras románticas del parlamentarismo, citando a John Stuart Mill o a Madison, pero sí voy a decir que el constitucionalista inglés Walter Bagehot dijo: el gobierno, mediante la discusión, ha concluido. Esto significa, señor presidente, que vinieron los nuevos tiempos, y vinieron los tiempos de los partidos políticos, y vinieron los tiempos de los bloques, y vino el tiempo de la disciplina partidaria, pero también vino el tiempo de los agonistas de la política, o sea, de los luchadores de la política. Y si bien el debate parlamentario ha cambiado y no tenemos el debate parlamentario que quisiéramos, no vamos a decir que es inexistente, pero está muy lejos este debate parlamentario de aquello de lo que escribió Hans Kelsen en Esencia y Valor de la Democracia. El debate parlamentario, para ser fructífero, tiene que tener una tesis, tiene que tener una antítesis y tiene que tener una síntesis superadora, no superadora de un valor absoluto o de un valor de verdad, sino una tesis superadora que lleve a que sea fruto de una transacción entre los distintos sectores. Y esto es lo que no entiende el oficialismo. Y no lo ha entendido. Y por eso no entendió lo que significaba dejar los lugares vacíos en el debate de las comisiones. Y ratifico que no lo entendió después que escuché al miembro informante. Hemos transcurrido varios años, fundamentalmente los últimos 2 años. Tengo que reconocer que los miembros del Poder Ejecutivo han asistido a este Congreso. Y nosotros hemos participado plenamente y hemos concurrido a cada una de las convocatorias realizadas. ¿Para qué? Para absolutamente nada. Recuerdo, por ejemplo, una vez que vino el ministro de Economía y ante una pregunta me contestó que la seguridad jurídica no era un valor para el gobierno ni para los argentinos. Después hemos presentado innumerables proyectos de leyes. Nunca fueron tratados nuestros proyectos. Hemos llegado hasta el límite de que ni siquiera se incorporaran en el copete, que tuviéramos que pedir que se incorporaran, que también se pusieran en tratamiento en las comisiones. Se han aceptado modificaciones de organismos extraparlamentarios como el CELS, que reconozco que tiene una profusa actividad investigativa. Y resulta que esas modificaciones habían sido propuestas antes por la oposición. Cuando la oposición las proponía, el oficialismo decía que no. Cuando vino el CELS, dijo que sí. Entonces no le hemos rehuido al debate parlamentario. Hemos estado cansados del atropello y el autoritarismo, fruto de las jinetas, de los votos y de las mayorías, que no es un verdadero parlamentarismo.
Este último año, presidente, hemos tratado exactamente 84 proyectos de leyes. No ha habido debate, ha habido encorsetamiento, corte, inmediato dictamen. Digo yo, si en este cuerpo hemos coincidido de la gravedad de la muerte de un fiscal federal de la Nación, no ameritaba semejante reforma, porque como lo dijo el miembro informante, no es una nueva ley, un tratamiento distinto. El día lunes nos enteramos que había ingresado el proyecto. Y la primera notificación, porque el senador Rodríguez y yo somos miembros de las dos comisiones, la recibimos para el martes a las 11 de la mañana. Salimos corriendo a tomar aviones. Ni siquiera teníamos tiempo de leerlo. Cuando llegamos encontramos una segunda notificación, que habían pasado a las 2 de la tarde. Era tal la urgencia, después de un mes de receso, donde estaba el cambio estacional complicadísimo trasladarnos, era tal la urgencia que en 24 horas teníamos que analizar y prepararnos para preguntarle e interrogarlos y darle sugerencias a las autoridades políticas del Servicio de Inteligencia de la República Argentina. Hoy se está transcurriendo una audiencia pública en forma paralela acá. En la hora y media o 2 horas que estuvimos presentes en la misma, se presentaron 2 proyectos de leyes de modificación de la Ley de Inteligencia. Uno por la Asociación de Magistrados y otro por una organización de la comunidad judía. En 2 horas trajeron 2 propuestas. ¿Qué nos impedía? ¿Cuál era la urgencia? ¿Qué nos impedía hacer audiencias públicas, escuchar a la sociedad civil? Entonces, esto que declinamos el debate es una verdadera hipocresía institucional. Hemos dado ejemplo de concurrencia, de permanencia, de asistencia a las sesiones. A veces estamos solos los opositores acá. Hay 1 o 2. Senador Aníbal Fernández era uno de los que más permanecía en su banca, recuerdo, escuchando. A veces estaba él solo ahí, sentado. Y sin embargo nosotros hemos seguido. Se me llegó a decir una vez, ¿qué importa que vengas o no vengas? Si lo tuyo es testimonial. Como si uno no representara los intereses, los pensamientos de la provincia y del grupo de personas que aún no lo votaron. Eso no es democracia. El diálogo democrático es escucharnos, la tesis, la antítesis y después la síntesis, no como valor absoluto, como dije recién, sino fruto de las transacciones. Por eso, cansados de eso, dijimos, no es forma de afrontar, no es agenda para la República Argentina la Ley de Inteligencia, es otra la agenda de la República Argentina. Y sí, señor presidente, porque en marzo del año 2014 la presidenta se comprometió a realizar lo necesario para modificar el pacto de Argentina con Irán. Y le voy a decir una cosa, a medida que lo escuchaba al senador Fuentes, pensaba, en realidad el pacto de Argentina con Irán tendría que ser fruto de una ley de nulidad, como lo hicimos en este Senado y en la Cámara de Diputados, donde la presidenta era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la ley de punto final y obediencia debida. ¿Y por qué? Y porque ha sido votada no bajo las verdaderas circunstancias. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Tendríamos que estar en primer lugar declarando, no derogando, declarando la nulidad de nulidad absoluta en virtud de esa atribución parlamentaria de la cual la presidenta de la Nación, en su momento como presidenta de la Comisión Constitucional, fue la que lideró ese movimiento y esa corriente, trajo al Senado esa corriente jurídica, ideológica de que era posible que votáramos eso. Pero esa era la segunda hipocresía, esa no era la agenda de los argentinos, y de esta forma. Entonces no es que declinamos el debate, no es que somos intolerantes. Mire, presidentes, yo llevo desde marzo del 2001 acá, la primera vez que viene Parrilli, no vino nunca, 12 años de gobierno que está en el gobierno, no vino nunca, y viene, se siente y dice que somos intolerantes.
mayor tolerancia que la nuestra? Por favor, miremos las votaciones, miremos las asistencias a las comisiones, miremos las asistencias a los debates. Es una falta de respeto y de responsabilidad lo que han hecho. La tercera hipocresía institucional que ha existido en esto ha sido disfrazar con victorias las derrotas. Siempre han venido atrás de los incendios, como bomberos. Y esta no ha sido la excepción. Vinieron con el tema de YPF, vinieron con el tema de Aerolíneas Argentinas, con el caso Sicone, con la ley de hidrocarburos, con la reforma ferroviaria, los ferrocarriles para tapar la masacre de Once, los hidrocarburos para dar, la ley de hidrocarburos para dar concesiones por 50 años. Y hoy se piensa como otra hipocresía más que con una ley se va a tratar de tapar lo que ha sido el magnicidio sufrido por todos los argentinos de la muerte de un fiscal federal de la Nación en las condiciones que ocurrió. La cuarta hipocresía institucional, presidente. Una ley no cambia los hechos. Una ley no tiene virtudes revolucionarias. ¿Cómo podemos modificar la ley de inteligencia desde la opacidad de los hechos? Todo es secreto. Absolutamente todo es secreto. No tenemos una radiografía de la realidad. No sabemos cuántas personas están trabajando. No sabemos en qué ámbitos. No sabemos quién es quién. No sabemos los fondos que manejan. La Comisión de Inteligencia, la única oportunidad que tuvo de solicitar datos fue cuando en el 2009 la mayoría era opositora y no la mandaban. Tuvo que la Comisión de Inteligencia, de Supervisión de la CIDE, que interponer un amparo judicial para que le enviaran los datos a los senadores nacionales que componen esa comisión. Entonces, todo bajo el secretismo y todo a la luz de la carpetocracia, las operaciones, las sociedades de cobertura, los nombramientos inorgánicos, los testaferros, las escuchas clandestinas, las amenazas. En ese ámbito es que estamos tratando este proyecto de ley. ¿Cómo vamos a legislar si no conocemos la realidad? ¿Cómo no vamos a legislar si no tenemos la radiografía de las condiciones en que los sistemas... Y ya voy a decir por qué digo esto, porque por ahí escuché una voz que decía que yo no la conozco y todo el resto la conoce. No, no lo conocemos. No lo conocemos. Mire, presidente, se alude que hay un compromiso internacional para esta ley y que el compromiso internacional, recién casualmente el presidente de la Auditoría General de la Nación lo estaba recordando ahí en la audiencia pública. Efectivamente, hay un compromiso firmado de la República Argentina con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la mayor parte de ese compromiso no ha sido cumplido. Para muestra vale un botón. Por ejemplo, la unidad técnica anticatástrofe no ha sido conformada. Y como eso, varias unidades técnicas que a la Argentina se había obligado y sin embargo no ha sido conformada. No transparentó los fondos, no transparentó el accionar, etc. Entonces, cambiar la ley para no cambiar nada, porque muchos de los artículos a los que me estamos refiriendo estaban en la ley anterior. ¿Y por qué digo que no sabemos ni lo que hay? Y mire, permítame leer porque son muchas reparticiones. ¿Cómo está la situación de inteligencia hoy, presidente? Concurren
En Policía Federal hay una dirección de inteligencia criminal y un cuerpo de informaciones creado en el año 63, que está vigente. En Gendarmería Nacional hay un cuerpo de inteligencia. En Prefectura Naval hay un cuerpo de inteligencia. En el Servicio Penitenciario Federal existe el Departamento de Inteligencia Penitenciario, que a su vez no ha hecho nada para proteger a los internos y ha hecho mucho para dañar a los externos. En el Ejército Argentino existen 34 unidades de inteligencia. En la Armada Argentina existe una Dirección General de Inteligencia de la Armada. En la Fuerza Aérea existe una Dirección General de Inteligencia. En el Ministerio de Defensa y de Seguridad existen unidades de inteligencia y existen las unidades de inteligencia de las policías provinciales. Todo esto protegido por el manto de la confidencialidad. Entonces, no estamos deshojando la margarita. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos trasladando al ámbito del Ministerio Público? ¿Qué estamos haciendo con el resto? Miremos el presupuesto. Si no, miremos el presupuesto. Pero además, miremos los personajes y las metodologías, presidente. Todo lo que el senador Lafuente decía de lo que tienen prohibido, está prohibido desde la ley de la democracia. Son 3 leyes, la de seguridad, la de inteligencia, la de criminalidad. Son 3 leyes estudiadas y bien dadas. Lo que pasa, que no pasa por la ley la situación, pasa por los personajes y por los procedimientos. El ministro Vélez fue procesado y se fue del país y denunció que el señor Estiuso violaba la ley de inteligencia y que hacía espionaje interno. O nos olvidamos también la denuncia que hizo el jefe de la Gendarmería, donde el Proyecto X infiltraba a los organismos de derechos humanos y a los organismos de derechos sociales. Y eso estaba ocurriendo en la República Argentina, señor presidente. El ministro Vélez se fue y Estiuso quedó. Entonces lo que hay es una serie de personajes oscuros. No digo que todo el sistema de inteligencia tenga que ser público y transparente, porque no es así, porque sería de ignorante. Pero digo que van 12 años de gobierno, entonces esta no es una deuda de la democracia, esta es una deuda que tenemos con la democracia. Y entonces no puede el oficialismo decir que viene a solucionar los problemas que recién le llegan. Es una deuda con la democracia que la tiene este gobierno, que lleva 12 años y que tuvo una denuncia pública que el señor Estiuso estaba violando la ley de inteligencia y que sin embargo no se hizo nada. Quiero decir, señor presidente, 2 o 3 cosas. En primer lugar, respecto a 2 o 3 cuestiones técnicas sin perjuicio de que voy a insertar. En primer lugar, se habla de, se cambia el nombre. Se pasa el compacto tal cual está, como decía recién, al ámbito del Ministerio Fiscal. Pero no se dice nada respecto de la idoneidad de los 2 funcionarios, de las máximas autoridades de esta agencia. Tiene el acuerdo del Senado, pero no basta el acuerdo del Senado. La persona que va a manejar los derechos fundamentales de las personas, que es el derecho a la intimidad, porque pueden filtrar nuestras llamadas, nuestras informaciones, nuestras computadoras. Bueno, lo explicó perfectamente el senador Fuentes, todo el sistema de aparatología que hay. Tienen que tener mínimamente 2 cualidades. Una calidad técnica, donde tendrá que colocarse un estudio de posgrado, una especialidad en derechos humanos y además una calidad ética. Y además creemos que en ese acuerdo del Senado se le debe dar un procedimiento similar al que se le da al de los jueces para el acuerdo, con una publicación edictal donde las organizaciones, la sociedad pueda venir, semejante facultades extraordinarias que se le da a esta persona o a estas 2 personas, llevan íncito la necesidad de que puedan ser impugnados, como son impugnados los jueces, los miembros de la Corte, los fiscales, los defensores. No basta con el acuerdo parlamentario. Y en segundo lugar, el acuerdo parlamentario tiene que ser con mayorías agravadas y obligar a que
se pronuncie la comisión de acuerdo sobre cada una de las observaciones que se han recibido en este sentido. Las mayorías parlamentarias para esta designación tienen que ser una mayoría grabada. Las sociedades de cobertura. Las sociedades de cobertura son aquellas sociedades que se arman para el financiamiento de los organismos de inteligencia y que están sujetas a la ley de sociedades comerciales. Ahora, las sociedades de cobertura tienen que tener algún tipo de respaldo legal, respaldo de control. Tiene que haber contradocumentos. En poder de la Escribanía General de la Nación, en la IGJ en forma reservada y blindada, que accedan los miembros de la Comisión del Senado de Fiscalización, pero no pueden ser anónimas. Tenemos que conocer quiénes son los integrantes de las sociedades de cobertura porque son el medio de financiamiento. Tenemos que tener garantía por los nombramientos inorgánicos. ¿Son necesarios? Sí, son necesarios, porque es el sistema de infiltración que se hace y de investigación. Pero debe transparentarse ese sistema. Si no tenemos los ISI, los abogados, todos los que andan ahí boyando, que no sabemos si son, si no son, si están con contratos, tiene que arreglarse, presidente. Tiene que arreglarse, el servicio de inteligencia debe arreglarse. Alguien debe saber quiénes son los nombramientos inorgánicos y esos nombramientos inorgánicos tienen que estar controlados por este cuerpo, por la comisión, por este Parlamento. Después, escuchaba yo al presidente de la Comisión de Legislación Penal, que, quiero decir otra cosa más, otra contradicción más. Entonces, acá se habla de que va a haber, el senador Fuentes dijo, va a haber el control democrático a través del director y del subdirector, pero resulta ser que permanecen toda esta serie de autoridades de todos estos organismos que yo he hablado. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo van a hacer para compatibilizar esto, la autoridad de estos funcionarios con la autoridad del director general? Dice, elegimos, con acuerdo del Senado, al funcionario que será la cabeza del sistema de inteligencia, pero las actividades serán ordenadas por las máximas autoridades de cada organismo. Por ejemplo, por Milani, o por el prefecto naval, o por el gendarme, el jefe de la gendarmería, o el jefe de la Policía Federal, el jefe de la Penitenciaría Federal. ¿A quién va a rendir cuenta? Si siguen en el medio de los escalafones toda esta serie de organismos que ya mencioné. Uno de ellos tiene 34 dependencias de inteligencia. Quiero decir, con respecto a lo que decía el miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que no hay ninguna incompatibilidad para que la Corte, porque lo que se pretende es que la máxima autoridad, la última ratio de la constitucionalidad de nuestros actos y de la vigencia o no y de las garantías constitucionales de cada uno de los ciudadanos argentinos la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí, ese es el último organismo. Eso lo sabemos, nos han declarado la inconstitucionalidad de varias leyes. Recuerdo la famosa ley de defensores que dictamos, la tercera recién logramos la constitucionalidad cuando defendíamos a los deudores hipotecarios. Entonces, lo que la Corte va a tener es el resguardo y la custodia. Entonces, esto que se está haciendo se contrapone, de mandarlo al Ministerio Fiscal, se contrapone con lo que hemos votado en el Código Procesal Penal. ¿Y por qué, presidente? Porque yo voy a nombrar 1 o 2 artículos nada más. Dice, protección de la intimidad y privacidad, el artículo 13. Dice, bueno, el derecho a la intimidad, a la privacidad, etcétera, solo con autorización del juez y de conformidad con las disposiciones de este código podrán afectarse esos derechos. Después dice, el Ministerio Público Fiscal, que actuará bajo los principios de objetividad y buena fe, deberá requerir orden judicial previa. O sea, fíjese, quien tiene las escuchas en sus manos debe pedir autorización al juez para intervenir en las escuchas. Hay una contradicción con esta parte del código. O sea, o dejamos esto
Si modificamos esto, si queda esto vigente, se modifica el Código Procesal que lo hemos votado a fines del año pasado. Entonces, en eso no comparto para nada con lo que dijo el miembro informante de la Comisión de Legislación, de Justicia y Legislación. Senadora, le pido después si puede ir redondeando. Sí, ya estoy. Gracias. Ya estoy terminando. Finalmente, yo quiero decir, presidente, que todos queremos un nuevo sistema de inteligencia para la Argentina. Todos hemos sido objetos, los que ocupamos cargos públicos, o casi todos hemos sido objeto de actos de los servicios de inteligencia. Yo, desde que llevo de senadora, 2. Uno, me ingresaron en mi departamento en Buenos Aires, me ponían la marcha nupcial, la marcha fúnebre en enero del 2002, cuando me negué a votar una ley que transformaba en quirografaria las deudas hipotecarias. Me entraron al departamento, me comieron un pollo que había dejado porque volvíamos siempre tarde, porque enero del 2002 fue un año muy difícil. Me dejaron los huesitos del pollo y me sonaba el teléfono cada media hora con la marcha fúnebre. Y todo el departamento con las luces prendidas. La única que estaba era yo, mis hijas no estaban, la empleada estaba de vacaciones. En otra oportunidad lo cuestioné al interventor del Partido Justicialista, en mi carácter de apoderada y del Partido Justicialista de San Luis. Y gané el recurso en la Cámara, y cuando ocurrió eso, a las 48 horas, nos pusieron 2 bombas en nuestra casa, una en la puerta del living, y nos pusieron un líquido por abajo del garage, inflamable, que corría, un líquido que la policía de la provincia lo analizó y que no había antecedentes en la provincia de ese tipo de combustible, que gracias a Dios no nos incendió el auto, porque si no hubiéramos volado todos. Así que todos queremos esto. Todos queremos que se modifique el sistema de inteligencia. Todos seguramente tendremos algo para contar los que estamos desarrollando este tipo de actividades. Ahora, nosotros planteamos debate amplio, debate con tiempo. Queremos que la comisión mixta bicameral de fiscalización sea ocupada por la mayoría. La minoría, presidente, este gobierno ya termina. La minoría. Queremos que sea transferido todo el sistema a la Corte y queremos que se transparente, se jubile, se les dé jubilaciones especiales, se hagan sumarios administrativos, digamos, que se investiguen los procedimientos espurios y violatorios de la ley, que no es necesario que haya un nuevo tipo penal, porque ya estaban prohibidos y tipificados en el Código Penal que está vigente en la actualidad. Eso es actividad ilícita, es delito, es inconstitucional y es afectación de garantías constitucionales. No necesitamos un nuevo tipo penal. Por supuesto que está agravada la pena, pero eso es lo que queremos, deshojar la margarita, no mandar un paquete cerrado al otro lado, no. Para cambiar esto y darle a la democracia lo que nosotros le debemos a la democracia, la única forma es hacer un proceso lento, despacio y en coordinación con los 3 poderes del Estado. Esto es una ley de consenso y creo que es lo que en definitiva dijo Berbisky en página 12 la semana pasada, que el oficialismo lo sigue mucho en sus pareceres. Dijo que nunca una ley de inteligencia podía ser sacada si no se sacaba con el consenso de toda una sociedad. Por ese motivo nosotros vamos a votar en contra, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Romero, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, venimos una vez más de urgencia a tratar proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Plantea la exposición de motivo al comienzo nomás de que es una deuda que tenemos las fuerzas políticas, los partidos democráticos, dice acá. Y la verdad es que 11 años tardaron para darse cuenta que había que meter manos en ese lugar. Es la urgencia. Tampoco nos dieron mucho tiempo para el debate. Este proyecto entró a comisión el 2 del 2 y el 4 del 2 estaba el dictamen, 2 días. Tampoco hay mucho tiempo para el debate y para
Laporte. Después, curioso, en la página siguiente, en el folio 2, expresa la exposición de motivos que puso un gran empeño el gobierno en contra del terrorismo de Estado, es cierto. Pero ahí nos quedamos cortos. La gente no solo quiere verdad y justicia sobre lo que fue el terrorismo de la dictadura, sino que también nos hubiera gustado que estos años los servicios de inteligencia hubieran hecho prevención en la frontera para que no penetren bandas de narcotráfico, que hubieran estado advertidos de la situación en la provincia de Santa Fe, que no hubiera sido la ley de migraciones solamente la puerta para que vengan delincuentes de otros lugares sin que averigüemos el origen de qué portación de prontuario pueden tener. Y no se puso tampoco, la gente también tiene miedo a la inseguridad todos los días en la calle. Y eso fue un gran descuido. Los servicios que habrían hecho, no sé, por lo menos eso no hicieron, advertirle al gobierno de que el cambio, hace 10, 12 años del cambio de gobierno en Bolivia iba a liberar la producción de droga y que con la presión que ponía Colombia en el norte, la zona vulnerable era nuestra frontera norte. Y hoy vemos después el microtráfico, los barrios infectados de chicos con adicción en el norte y en todo el país. Lamentablemente no hubo una eficiencia en los servicios que tenía que haber informado al Estado. Y párrafo siguiente habla de que el gobierno firmó el convenio con Irán, cosa que justamente la causa de los problemas que tenemos hoy en el país ha sido ese memorándum. Así que yo creo que este proyecto no agrega ningún elemento importante. Llamarle federal a este organismo es solamente un título que suena bonito, pero en este país federal no hay nada. Así que ni en los recursos, ni en la estrategia de obras, ni en la estrategia de políticas sociales, de federal, no hay nada. Es todo electoral. Eso lo puedo decir convencido. Y en inteligencia, que es un área tan sensible, reaccionamos de una manera adolescente. Salimos a parchar los conflictos, los problemas, salimos a reconocer impericia, venimos a reconocer 12 años de descontrol. Y también es cierto que no estaríamos aquí hablando, y nosotros creemos del interbloque federal que tenemos la obligación en esta sesión, una vez iniciada, venir y exponer nuestra posición, porque tenemos un compromiso con los ciudadanos que sepan nuestra postura adversa a este proyecto, y no que con nuestra ausencia facilitar al oficialismo la unanimidad de la opinión. Nosotros creemos que tenemos una opinión distinta y tenemos la obligación de señalarlo aquí, no solo para que quede registrada, sino para que se sepa. No estaríamos aquí si no se hubiera producido la muerte del fiscal Alberto Nisman. No estaríamos en esta reunión. Y Nisman tampoco estaría muerto si no fuera que se lo envió, cuando se le dio todos los poderes para que investigue, y se lo puso en contacto con la CIDE, se lo envió a un nido de víboras. Ahí estuvo, tal vez creyendo inocentemente que lo ayudaban, que lo cuidarían, que lo protegerían. Pero lo más complicado de eso no es dónde estaba, sino que el propio gobierno, que en su momento tuvo una actitud, el gobierno de Néstor Kirchner, una actitud de investigación, de presión a Irán en muchas oportunidades, de alocuciones en Naciones Unidas, que le dio a la Fiscalía todos los recursos para que pueda investigar, se corrió. El gobierno se corrió, lo dejó solo. Es como mandar una avanzada en la guerra y después el ejército ya no está atrás, se corrió, está negociando con el enemigo. La primer víctima es al que hemos enviado. La persona en más riesgo era a quien pusimos a dar la cara a una investigación de algo que sigue siendo parte de una cadena de impunidad en el país,
que 21 años después todavía no se sepa el atentado a la AMIA. Y eso es lo que se le encomendó el país le encomendó a Nisman investigar eso. No le digo que haga política, si vea si era conveniente el acuerdo, sino que investigue. Y como todo fiscal investigador, puede estar acertado o puede estar equivocado. Pero no es el gobierno el que debe criticar si está acertado o equivocado. No es el gobierno el que tiene que ponerle presión al fiscal en los últimos días de vida. No es el gobierno el que tiene que marcar la agenda, ni tiene que hoy marcar la agenda de la investigación, dándole instrucción a la fiscal y a los jueces. El gobierno debería estar ayudando a que se esclarezca el hecho. El gobierno se corrió, lo dejó solo a Nisman. Se debe investigar. Porque Nisman, cuando aparecía, que encontraba un poco de luz en el túnel. Y no me digan que no probó, están las cintas ahí. Algún día un juez probará. Escuchas legales, porque no eran ilegales, escuchas autorizadas hace varios años por los jueces. Donde surge una democracia, diplomacia paralela. ¡Qué vergüenza este país! Hemos pasado de Saavedra Lamas, negociador de la guerra entre Paraguay y Bolivia, premio Nobel. Hemos pasado a Delías y hemos pasado a Esteche. Hice el reemplazo. ¿A qué decadencia hemos llegado los argentinos? Tener diplomáticos paralelos a una persona que está procesada por varios delitos, ambos procesados por varios delitos, operadores del gobierno, negociando con una potencia extranjera. Acá dijo el miembro informante las operaciones en los servicios extranjeros. ¿Acaso el lobby para que se firme ese acuerdo no son operaciones de potencia extranjera? ¿O no es Irán una potencia extranjera? Eso es lo que tiene que investigarse. ¿Quién fue? ¿Por qué se hizo ese acuerdo con Irán? ¿Qué fue? ¿Un pedido de Venezuela? ¿Compromiso de qué tipo? Otro misterio en esto. Y así estamos en mucho misterio. Entonces, si no fuera, reitero, por la muerte de Nisman, no estaríamos acá hablando. Si lo mataron sectores de la CIDE o una fuerza de seguridad, es responsabilidad del Estado argentino que se investiguen. Es responsabilidad del Estado argentino que se investigue. Si fue asesinado por otras agencias internacionales, operaciones de inteligencia, como le gusta decir al mismo informante, también el Estado argentino y el Ejecutivo fue responsable de cuidarlo y no lo cuidó. Poner policía de custodia que hacían de choferes o hacían de cadetes no es seguridad para una persona en alto riesgo. No puede ser que un fiscal que acusó a la presidenta de la Nación y su canciller de encubrimiento aparezca muerto. No decimos que haya tenido razón, decimos que esa es su misión. La misión de un fiscal es encontrar una investigación, encontrar una línea de investigación. Los jueces dirán después si son culpables o no las personas imputadas. Y ahora estamos investigando al muerto. ¿Por qué no investigamos quiénes lo mataron o por qué murió? Y no investigar al muerto. Funcionarios que dan versiones sobre la vida y sobre los pasos del fallecido. Opinamos todos los días y no es correcto eso. Y que sepa este gobierno que ninguna agencia, aunque se llame federal, ningún apresuramiento en aprobar esta ley tapará la muerte de Nisman hasta que no se encuentren los verdaderos culpables. Nada más, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Basualdo. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros le vamos a llevar lo mismo que cuando nos reunimos en la comisión bicameral el día jueves pasado. La oposición fue, porque era obligación nuestra. Estaba la comisión bicameral que teníamos que hacerle sugerencias. Fuimos como opositores, también fue el radicalismo, fue la gente del PRO. Y firmamos la sugerencia que se las vamos a decir en este momento. Nosotros creemos que en cualquier comisión bicameral de control, y sobre todo lo que estamos hablando ahora,
tiene que ser manejada por la oposición, con mayoría y con presidencia. Más allá de quién sea hoy oficialismo y quién sea mañana oposición, ¿no es cierto? No sirve decir el tema. Tenemos que hacer una ley no para 7 meses, ni para 1 año, ni para 5, ni para 15, ni para 20, sino una ley que nos sirva a todas. Entonces, ¿qué opinamos nosotros? Algo de sentido común. Que si nosotros tenemos que controlar, no se puede controlar el mismo oficialismo, tener presidente y tener la mayoría. Los objetaron y dijeron, ¿y si le damos la presidencia? Si lo dan la presidencia sin el quórum, la presidencia sin quórum, no sabemos que no existimos. Es decir, hay que darle a la oposición, se llame como se llame, la mayoría y la presidencia, porque ahora en esta ley le están dando más poder a la Comisión Bicameral. Bienvenido sea. Pero para poder controlar necesitamos poder, que lo podemos tener, y querer, que a veces, si somos del mismo palo, el presidente de la comisión y el oficialismo, vamos a tener el poder y vamos a poner un poco punto muerto y vamos a llevar a las comisiones, capaz que hagamos comisiones toda la semana, todo lo que usted quiera, pero no a los temas fundamentales que es lo que necesitamos nosotros para una verdadera comisión de control. En la comisión también hemos dicho que la Auditoría General de la Nación los ayude a la comisión bicameral, que se ponga a disposición de la comisión bicameral para poder controlar. Fíjese el presupuesto que tiene ahora la nueva Agencia Federal de Inteligencia, si es aprobada esta ley, o el Servicio de Inteligencia actualmente. Un presupuesto grandísimo. Hoy, un senador, con los recursos que tiene, que nombrar un asesor, indudablemente que no puede controlar. Entonces, la llamemos a la Auditoría General de la Nación también para que los ayude, que tiene su estructura, que tiene su capacidad, y junto con la comisión bicameral, que podamos controlar para poder hacer un buen control, porque si no, estamos súper limitados con lo que con los asesores que tenemos para poder controlar la parte financiera de un servicio de inteligencia de este tamaño y de tal presupuesto. También pedimos nosotros, todo el interbloque junto con la oposición, con el radicalismo y con el PRO, pedíamos también que todas las escuchas sean, que en vez de darle al Ministerio Público, que se la diéramos a la Corte Suprema de Justicia para que ellos digan quiénes son, que de orden y la Suprema Corte de Justicia designe a ver quién es el que va a realmente hacer las intervenciones telefónicas o de control remoto, todas las intervenciones que tienen que hacer. En tercer lugar, también le pedimos que todas esas evidencias que pueda tener la agencia, esa escucha o lo que pueda hacer, o todas las pruebas que pueda tener esa agencia, para poder destruirla, tienen que pasar más de 25 años y se hace con anterioridad, con permiso del juez, con permiso de la justicia. Pedir autorización a la justicia para poder tener la destrucción antes de los 25 años. Y por último, estamos pidiendo para que más allá que la aprobación tiene que ser por el pliego, tiene que ser del director y subdirectora aprobado por el Senado de la Nación, pero que tiene que ser por los 2/3 del Senado Nacional, para poder aprobar el director y el subdirector con amplia mayoría. Esas son las sugerencias que le hemos dicho en la comisión y se la vuelvo a ratificar en este momento. Esta es la sugerencia que pedimos, los cambios que necesitamos para esta ley, más allá de todas las sugerencias que han hecho y que han dicho realmente los que han hablado con el interbloque nuestro y seguramente los que van a hablar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Di Perna. Gracias, señor presidente. También quiero expresar mi más enérgico rechazo a la forma, el tiempo y el momento en que se está tratando este proyecto. Una vez más, lo estamos haciendo de manera express y sin los tiempos, las opiniones de expertos, de organizaciones de la sociedad civil y debates necesarios. Estamos sentados aquí tratando un tema tan sensible y tan delicado para la calidad institucional de nuestro país. Modificar esta ley necesita el consenso de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. No aporta para nada seguir sacando dictámenes, aprobando leyes, por tener circunstancialmente mayoría parlamentaria. Una ley necesaria para estos tiempos difíciles necesita obligatoriamente de la discusión y el aporte de todos. Y no hablo solamente de legisladores. Estoy convencida, como se dijo recién, de que estamos hoy aquí, y hay que decirlo, creo, sin reparos, estamos aquí por un antecedente reciente y lamentable, que es la muerte del fiscal general Alberto Nisman. Si este hecho trágico no hubiese ocurrido, seguramente garantizo que no estaríamos hoy sesionando. Como ciudadana argentina y senadora de la Nación, quiero brindar en
todo mi apoyo y respaldo a quienes tienen la responsabilidad de investigar y de impartir justicia y que la tarea sea realizada en libertad y transparencia y sin presiones de ningún tipo, y que la verdad y el esclarecimiento del fallecimiento del fiscal Nisman como de la causa AMIA sean a partir de hoy una verdadera cuestión de Estado. Pero hay otros temas también que ponen a la sociedad en vilo y que creo que como legisladores tenemos que poner el ojo en ellos, como el hecho ocurrido en el domicilio del diputado nacional Sergio Massa, donde ingresaron a su domicilio configurando un ilícito y se sigue abriendo sospechas y dudas respecto a la utilización de los servicios de inteligencia de nuestro país en estos temas. No quiero tampoco dejar de incluir aquí el famoso Proyecto X, sumado a la inteligencia que realiza Milani desde el Ejército, a quien se le asignó en el presupuesto del año 2015 en el área de la inteligencia de la Fuerza 568 millones de pesos, un 31,8 más que en el 2014, incluso más de lo presupuestado para la Secretaría de Inteligencia, que hoy se quiere cambiar el nombre. Ahora bien, entrando en el tema del proyecto que nos convoca, quiero señalar que ha pasado tiempo desde el decreto 812 del 2005 que firmara el expresidente Néstor Kirchner. 10 años pasaron desde que el Poder Ejecutivo hizo caso omiso de los acuerdos firmados, en particular del ítem 5 de ese acuerdo, donde se comprometía, entre otros temas, a transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y a facilitar el acceso a la información de la inteligencia. Es lamentable que una deuda pendiente con esta democracia que lleva más de 31 años sea no haber resuelto el tema de SIDE, Secretaría de Inteligencia o como se la quiera llamar. La democracia no llegó a los servicios de inteligencia, sigue la misma historia, sin cambiar nada en los últimos años. Tal es así que agentes formados y con actuación en las peores dictaduras que sufrió nuestro pueblo son los que hoy manejan la inteligencia de nuestro país en democracia. Como segundo elemento a resaltar es que si bien es necesario y adecuado contar con un sistema de inteligencia nacional, también es estrictamente necesario contar con legislación ajustada a un Estado democrático, que sirva a los intereses del Estado y sus ciudadanos, y profundamente subordinadas a las garantías y controles que establece la Constitución Nacional. Pero así, de la forma en que estamos hoy sesionando, no se construye democracia, consensos, credibilidad, ni tampoco se consiguen o alcanzan los marcos normativos que modifiquen la realidad y que le sirvan al ciudadano de a pie, que quiere mayor seguridad para él, para su familia y que el Estado tiene la obligación de garantizar. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo constituye o construye una réplica de la estructura de inteligencia existente, con otro nombre. Como dice el dicho popular, es el mismo perro con diferente collar, con el agravante de algunos aspectos que incrementan las deficiencias del sistema. En primer lugar, me sigue generando muchísimas dudas la relación entre la justicia y los servicios de inteligencia, cuando no está clara la injerencia de una en la otra, porque con esta ley se habilitó durante todos estos años que se cuele la actuación de la Secretaría de Inteligencia en cualquier causa judicial como auxiliar de la justicia, lo que alimentó la relación promiscua con sectores importantes de la justicia federal. En segundo lugar, además, que la Dirección de Observaciones Judiciales pase a la Procuración General parece un despropósito. En primera medida, por el amplio poder que se le ha otorgado a la cuestionada Procuradora General, doctora Gils Carbó, quien no es una funcionaria independiente. Y lo que no es menor, por el respeto a la garantía del debido proceso, porque todo proceso tiene 3 patas. Una es la defensa, la otra es el fiscal que acusa y después el juez que garantiza el debido proceso de que ninguna de las partes se aproveche de los derechos de otro. Y lo primero que va a abrir esta modificación
es una catarata de recursos de nulidad contra fiscales que manejan la acusación y el control de las escuchas. Me parecería correcto y apropiado que el sistema de escuchas dependa de forma directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la dependencia que ella disponga para esa tarea. Y tampoco debemos olvidarnos de las provincias y sus ministerios públicos fiscales o Cortes Supremas de Justicia provinciales y el acceso a la producción de escuchas que ellos tienen, cuando hoy deben enviar a una persona hasta Capital Federal para que desde una cabina haga esa tarea, lo cual es un tormento para la Administración. Con respecto al tema de los plazos, que creo que esto es de desclasificación de la información, a último momento parecería haber sufrido una modificación en el dictamen final que va en línea con lo que debiera ser, con un plazo menor de 25 años. Pero creo que nuevamente estamos ante un avasallamiento por parte del Ejecutivo, de proponer esto sin el debate, sin consenso, a las apuradas, en un tratamiento de urgencia que la importancia de esta ley no lo merece. De los fondos y los gastos reservados, la regulación de las funciones de la Comisión Bicameral no son suficientes para lograr un control eficiente y transparente. Creo que dicha comisión, en su integración, sea con mayoría de legisladores que no pertenezcan al partido de gobierno y dichos fondos puedan ser auditados por la Auditoría General de la Nación. Sobre el nuevo personal, se establece que deberá instrumentarse una profunda reformulación del proceso de ingreso, cuando en un debate más amplio y menos exprés, este proceso podría haber salido ya redactado de esta honorable casa y no dejarlo en un mero consejo y sin sanción de no ser observada esta cláusula. Un proceso que vea perfil profesional y criterios objetivos de idoneidad para el ingreso. De la AFI no se indica cómo será su estructura, transparencia, etc. Los empleados, agentes de la cuestionada Secretaría de Inteligencia, pasan sin ninguna evaluación ni revisión a esta nueva estructura. Se transfiere todo. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que cambia si sigo teniendo las mismas personas? Señor Presidente, debiera ser el momento en que la República discuta y debata profundamente sobre la necesidad de un cambio en la Ley 25.520. Pero no estoy de acuerdo para nada con esta forma. Se necesita la opinión de todas las instituciones, organizaciones, expertos. Es fundamental y necesario para ello crear el consenso necesario de los partidos políticos para poder tener una legislación adecuada que le sirva a nuestro país. Este país es el país de todos, de los que piensan de una manera y de los que piensan de otras, de sus instituciones, de toda la sociedad. Por eso, señor Presidente, mi voto va a ser negativo.